Nosotros el otro día hemos estado hablando de las funciones doblemente periódicas, que eran nuestras funciones que íbamos a llamar funciones elípticas. Dentro de esas funciones doblemente periódicas, que son las funciones elípticas, en el momento en el que nuestro conjunto de periodos es un retículo, pasan algunas cositas. La primera cosita es que en general cuando hemos trabajado con estas funciones meromorfas las hemos definido sobre un cierto abierto omega. En el momento en el que nuestra función es una función elíptica, ese conjunto omega está forzado a que sea todo el plano complejo, porque la función tiene que repetirse con dos periodos que son linealmente independientes. Por tanto, no puede haber un trocito en el que la función no esté definida. Es decir, oye, que cuando trabajamos con funciones f, que va en un cierto omega contenido en c, en nuestro c gorrito, que sean elípticas, o como hemos dicho, doblemente periódicas, tenemos que nuestro conjunto omega tiene que ser en realidad todo el plano complejo. O sea que en realidad para nuestras funciones meromorfas elípticas están definidas en todo el plano complejo. Perfecto. Dentro de los problemas que podría tener nuestra función elíptica, hemos dicho que son funciones meromorfas, por lo tanto puede tener o bien ceros o bien polos. ¿Qué ocurre con los polos? Tanto para los ceros como para los polos, el comportamiento que nos interesa es estudiar el orden que tiene ese posible cero o polo. Pues resulta que, gracias a esos periodos, identificar ceros o identificar polos es súper sencillo. Es decir, proposición sea f una función elíptica y vamos a coger un punto que le ponemos a, ya podemos poner el plano complejo, que sea un cero o polo de f. Bueno, pues entonces el punto a más nuestro omega w con nuestro elemento w perteneciente a ese retículo de periodos de la función elíptica es también un cero o polo de f y además del mismo orden. Porque lo único que estamos haciendo es repetir el comportamiento. Si la función se anulaba, pues claro, como es periódica, pues al coger el periodo tiene el mismo comportamiento que tenía el elemento A. Vale. Ahora, vamos a intentar afinar un poquito más. Porque nuestras funciones elípticas sabemos que tienen o bien ceros o bien polos. Mm, ¿Qué pasa si no tiene polos? Hombre, si no tiene polos, aparentemente esta función es holomorfa. Funciona bien en todo el plano complejo. Bueno, pues si la función es elíptica y no tiene polos, eso fuerza que automáticamente tiene que ser una función constante. Es decir, vamos a tener nuestro primer resultado. Estos resultados vienen un poquito más raros escritos en el libro. Algunos vienen enunciados de forma diferente, pero vienen simplemente como teoremas o proposiciones. Nosotros vamos a poner el nombre porque vamos a estudiar lo que son los teoremas de Liouville, que hacen referencia a ese comportamiento que tienen nuestras funciones elípticas. Este primer resultado es lo que se conoce como el primer teorema de Liouville. Es decir, primer teorema de Liouville. Entonces, hemos dicho que sea f una función elíptica. Entonces, si f
no tiene polos, entonces F es constante. ¿Te atreves a demostrarlo? Es bastante inmediata en el sentido de que, Ah, como tiene que las ver con la funciones. acotación, ¿eh? Tiene que ver con Exactamente, la porque como acotación. tenemos funciones elípticas, estas funciones elípticas, con conocer el comportamiento que tienen en alguno de esos paralelogramos importantes, sería suficiente. Que tú puedes decir, oye, puedo estudiar un paralelogramo fundamental o cualquier otro paralelogramo, ¿verdad? Pero tú dices, oye, es que al ser F holomorfa en cada paralelogramo de periodos, vamos a ponerle P, tenemos que F es acotada en cada P. Y me pareció, oye, en principio, que tengas un montón de subconjuntos del plano complejo, donde tu función es acotada en cada uno de esos subconjuntos del plano complejo, no tendría por qué garantizar que la función fuese constante. Es una función a trozos. Pero como esta función es elíptica que repite los valores en cada uno de esos rectángulos, todas las constantes son las mismas. Pero claro, entonces tengo una función f que es constante o que es acotada, ¿dónde? En todo el plano complejo. Pero el teorema de Liouville, ¿qué nos dice? Función agotada en el plano complejo tiene que ser constante, es decir, luego f es constante en todo nuestro plano complejo. Vamos a intentar afinar un poquito más el comportamiento sobre los ceros y los polos que tienen estas funciones elípticas, ¿vale? Aquí lo que hemos dicho es que, obviamente, hasta ahora, si la función no tiene polos, tiene que ser una función constante. Y lo que también sabemos es que si tiene un polo o un cero, en realidad tiene infinitos polos e infinitos ceros. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad mínima de elementos que podemos tratar de obtener? Bueno, pues vamos a estudiarlo. Es decir, vamos a ver lo que sería el segundo teorema de Liouville. Segundo teorema de Liouville. Este nos da un poquito más de información del comportamiento que tiene nuestra función elíptica con respecto a los polos y los elementos importantes que son los residuos. Entonces, sea f una función elíptica. Entonces, por un lado, f tiene un número finito de polos. Ojo, no en general, porque sabemos que en general, ¿qué ocurre? Que no hay, en el momento en el que hay un infinito. Lo que nos estamos refiriendo es en cada uno de esos paralelogramos. Lo podemos entender entonces módulo nuestro retículo de periodos. Es decir, que tenemos elementos y estamos hablando de que hay una cantidad finita dentro de cada uno de esos paralelogramos de periodos. ¿Vale? Es decir, dentro de cada paralelogramo de periodos. Y además, la suma de los residuos
de cada polo de un mismo paralelogramo de periodos paralelogramo de periodos es cero. Esto lo vamos a intentar escribir un poquito más formalmente. Lo que estamos diciendo es que si nosotros sumamos para cada elemento A, que sea un polo, ¿cómo podemos poner un polo de cada paralelogramo? Encima vamos a poner cada que sea polo de F. Y además vamos a indicar que lo quiero coger de cada paralelogramo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y hemos visto que nuestro conjunto módulo, nuestro recinto o retículo, genera una partición. Una partición porque esta relación de dos elementos eran congruentes si la diferencia estaba en ese conjunto, genera una relación que llamamos relación de equivalencia. Esa partición que está generando este retículo de periodos es en realidad el resultado de aplicar con esa relación de equivalencia a nuestro conjunto total, que es el plano complejo, el conjunto cociente de la relación de equivalencia, donde cada elemento es precisamente una clase de equivalencia. Entonces podemos decir, oye, es que cada paralelogramo de periodos es realmente una clase de equivalencia módulo de la relación que tenemos. Por lo tanto, puedes decir, oye, pues puedes escribir el A perteneciente a cada P, que es un paralelogramo, o puedes escribir de forma abreviada perteneciente a cada T cociente con el lambda, para indicar que lo estamos tomando dentro de uno de los elementos de esa clase de equivalencia, ¿vale? Que a lo mejor la notación más correcta sería poner aquí, en lugar de esto, poner SP con este P, a su vez, o vamos a poner que SP es un paralelogramo de periodo que cogemos de nuestra clase equivalencia de cociente con la relación de equivalencia. Y este elemento es nuestro paralelogramo de periodos. Y entonces cuando cogemos toda la suma de los polos y sumamos los residuos de la función en cada uno de esos polos, esto nos va a dar cero. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí en realidad? Aplicar simplemente nuestro teorema de Cauchy. Es decir, si queremos probar este resultado a la demostración, aquí se trata de una aplicación del teorema integral de Cauchy sobre cada uno de los paralelogramos P que estén en nuestro conjunto cociente con respecto a esa relación de equivalencia. ¿Vale? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues vamos a coger, es decir, para ello consideramos un cierto P, de modo que SP lo vamos a expresar como un trasladado de, no sé, ¿qué elemento quiere que le sumemos para trasladarlo? H o T o yo qué sé. Le sumamos algo para conseguir que sobre el borde de nuestro paralelogramo P no haya polos. Es decir, queremos que los polos no caigan en el borde. Ese es el único problemita que podemos tener ahora de aplicar Cauchy. ¿Vale? Es decir, trasladamos para cierto H complejo, de modo
que no haya polos de F en la frontera de ese paralelogramo P, ¿vale? ¿Qué sabemos entonces? Cuando nosotros aplicamos nuestro teorema integral de Cauchy, sabemos que 1 partido 2pi por la integral, vamos a poner cerrada si no aparece, en la frontera del P de nuestra función f de z diferencial de z, ¿esto qué nos da? Nos da simplemente pues sumar los residuos de A que sea polo de f, donde ese polo A está en ese interior del P. Y aquí sumamos los residuos. ¿Vale? O si quieres lo podemos poner con la notación. Bueno, lo hemos puesto igual con este P perteneciente ahí. Ahora, quiero probar que eso es cero. Entonces, lo que quiero probar es que precisamente la integral de la izquierda es lo que es cero. Entonces, ¿cómo vemos que la integral de la izquierda es nula? Vamos a tratar de dibujar nuestros elementos geométricamente. Es decir, para ver que la integral es nula, tenemos que nosotros hemos construido un cierto paralelogramo, donde si el paralelogramo fundamental tenía los extremos en el 0, en el W1, W2 y el 0 más W1, W2, entonces este nuevo los va a tener en un cierto punto B, porque lo hemos trasladado a todo B. Vamos a irnos por aquí a un cierto... No me acuerdo cuál solíamos poner aquí. ¿Pusimos aquí el W1 o el W2? Da igual, vamos a poner aquí el W2. La pone aquí en horizontal. Vamos, que da igual, ¿no? Total, vamos a sumar uno u otro. Y luego Bueno, por al aquí revés. lo Fue al pusimos al revés revés. el otro día, pero da Vaya, igual. vaya por Dios. Sí. Bien. No importa, ¿qué más da? Y aquí, no digo, a ver si intento acordarme yo de las cosas, pero vamos, ya no me da la cabeza para acordarme de todas las cosas. Y aquí tenemos nuestro B más el W1 más W2. Que sí, que a la hora de integrar, como vamos a integrar la frontera, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que coger el correspondiente borde. Es decir, vamos a poner aquí este segmentito, este segmentito, este segmentito y este segmentito. Y entonces vamos a coger esa frontera y vamos a integrarla, por ejemplo, en este orden, ¿verdad? Esto va a ser nuestra frontera del paralelogramo P. Dice, oye, pues lo único que tengo que hacer es estudiar qué ocurre en esas integrales lineales, por así decirlo, ¿no? Porque la integral en la frontera de P se va a descomponer en la suma de las 4 integrales sobre cada uno de esos segmentos. Vale, pero es que integrar esos segmentos es relativamente sencillo. Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos en qué ocurre cuando integramos. No sé, vamos a integrar estos dos. O vamos a coger, si no lo fastidio mucho, este horizontal y este horizontal. Entonces, si integramos primero a lo largo de, vamos a llamar ese segmento a lo mejor B más W1 y el B más W2, B más W1 más W2, tenemos que, a la hora de calcular esas integrales, ¿cómo expresamos esa integral sobre ese segmento? Si esta orientación es la positiva, entonces tendremos la integral entre el B y el B más W1 de nuestra función f de z diferencial de z, ¿verdad? Pero claro, si esta orientación es positiva, entonces esta orientación va en sentido contrario, por lo tanto, tiene que estar orientado negativamente, ¿no? ¿En qué se ve afectado eso si cogemos nosotros que va desde el B más W2
al b más w1 más w2, que decimos, no, 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 para que esté orientado positivamente tiene que ir al revés, tiene que ir del b más w1 w2 al b más w2. Si lo quiero colocar en este orden, entonces tengo que colocar un menos aquí para tener la orientación correcta. No pasa nada, es decir, que en nuestra integral a lo largo de la frontera habrá dos términos que son estos dos sumandos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a intentar simplificar esta ecuación. Aquí tenemos que, si parametrizamos la primera integral, podemos parametrizar para quitarnos este b, parametrizamos la primera como z igual a nuestro b más un cierto t por w1. Pues claro, entonces, ¿qué nos queda? La integral entre 0 y 1, la f de z se convierte en f de b más t por el w1. Cuando derivamos el diferencial de z, derivamos aquí, ¿qué nos queda? Nuestra variable es la t y nos queda el w1 diferencial de t. Y si ahora en la segunda integral hacemos un cambio similar, pero vamos a cambiar por z igual al b más, como tenemos ese w2 en común, le vamos a sumar aquí el t w1. De este modo, esta segunda integral se convierte en menos la integral entre 0 y 1 también de f de b más w2 más t w1 por el w1 diferencial de t, ¿verdad? Y ahora viene la magia. Mi función f es una función elíptica. Cuando hemos cogido este paralelogramo trasladado del paralelogramo fundamental y hemos dicho, oye, es que este p es nuestro p sub 0 más ese elemento, y dijimos h. Pone aquí, hemos puesto h, vamos a poner aquí que todo esto en realidad es h. Tenemos aquí nuestro h, h, h y h. Y entonces aquí en morado también tenemos el término todo con las h en lugar de con la b. Adiós. Aquí nos queda el h trasladado, ese trasladado y aquí el trasladado de todos estos elementos. Aquí también. Aquí también. Y entonces, cuando hemos cogido esta traslación aquí con este elemento h, lo que hemos dicho es que ese retículo de periodos estaba generado por esos periodos elementales W1 y W2. Pero claro, eso implica que como la función es elíptica, para cualquier periodo que le sumemos nos queda exactamente igual. Ojo, tengo que sumar valores enteros, ¿verdad? No me vale decir esto es f de h porque el t es un número entre 0 y 1, no es un entero, no es un múltiplo entero del w1. Pero aquí sí vemos que estamos sumando una vez el w2. Por lo tanto, todo este elemento de aquí, ¿quién será? La f de h más el t w1, ¿verdad? Anda, pero entonces esta parte nos quedaría integral entre 0 y 1 de fh más t w1 por w1 diferencial de t menos la integral entre 0 y 1 del f de h más t w1 con el w1 diferencial de t. Tenemos exactamente la misma parte. Luego, esa diferencia vale 0. Este razonamiento que hemos hecho en la parte horizontal lo podemos repetir exactamente en esa parte, no voy a decir vertical porque está un poquito inclinada, ¿no? En la parte oblicua, en los segmentos que van del h al h más w2 y del h más w1 al hw1 más w2. Lo que pasa es que ahora parametrizamos con el w2 en lugar de con el w1. Es decir, análogamente, estudiamos los otros segmentos para concluir que efectivamente esa integral en la frontera del P de la f de z diferencial de z es exactamente 0, que es lo que queríamos demostrar.
¿Bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Vamos a estudiar ahora también algunas propiedades que tienen nuestras funciones elípticas. ¿Sí? ¿Nota? Aunque nosotros trabajamos con una función elíptica, normalmente intentamos hacer también combinaciones de esas funciones elípticas. Es decir, a la hora de hablar del álgebra de funciones elípticas, no hay problema siempre y cuando las funciones tengan los mismos periodos. Es decir, que nosotros podemos sumar, restar, multiplicar y dividir funciones elípticas y ese resultado va a seguir siendo una función elíptica con el mismo periodo, pero para eso las funciones que intervengan tienen que tener exactamente el mismo periodo. Siempre que hablamos de álgebra de algo, hace referencia a cómo se comporta ese algo con las operaciones básicas de suma, resta, producto y división. Eso es lo que hace referencia a la álgebra. Cuando hablamos de álgebra de funciones continuas, oye, si sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos funciones continuas, ¿sigo teniendo algo continuo o no? O cuando hablamos de álgebra de derivadas, si tengo cosas que son derivables o diferenciables y las sumo, resto, multiplico, divido, ¿sigue siendo o no? Aquí ocurre igual. Oye, pues cuando tú haces estas combinaciones básicas de funciones elípticas, todo funciona bien, pero con la restricción de que necesito coger esas funciones con exactamente el mismo periodo. Si los periodos no coinciden, aunque sume funciones elípticas, no tiene por qué ser de nuevo una función elíptica, porque se me puede solapar ese conjunto de periodos y entonces pierdo esa buena información que tenían nuestras funciones elípticas. No solo eso, sino que nosotros hemos dicho que los elementos importantes que nos interesan de nuestras funciones elípticas eran dos tipos de puntos, ¿verdad? Los ceros y los polos. ¿Que no hay polos? Tu función es constante, ¿vale? Mínimo tiene que haber polos. Y por cada polo que haya vas a tener infinitos polos en realidad. Y por cada cero que haya vas a tener infinitos ceros en realidad. La pregunta es si puedo establecer también algún tipo de relación entre ceros y polos. Y vamos a ver que sí. Para ello, el primer elemento fundamental que nos interesa a nosotros cuando trabajamos con los ceros o con los polos es saber qué grado de importancia tiene, es decir, cuántas veces aparece ese elemento en realidad bien como cero o bien como polo, que es el orden del cero o del polo correspondiente. Es decir, recordemos, ahora en general, no ya con funciones elípticas, sino que recordemos que si f es holomorfa en un entorno reducido de un punto, voy a poner A perteneciente a plano complejo, entonces se definía el orden de f en dicho punto A para polos o ceros como que teníamos que coger nosotros. Un orden de la función f en ese punto A era un cierto numerito m tal que a tú decir que el orden es m para un cero o para un polo es porque podía escribir la función f de z como z menos a elevado a m con una función g de z siendo m un número entero y la función g sí que es holomorfa
un entorno del punto A, ya no entorno reducido, sino entorno, además exigiendo que G en ese punto A fuese distinta de cero. Lo ponemos así entero porque de este modo podemos combinar al mismo tiempo el comportamiento de polos y ceros. Cuando el m sea un número natural 0, entonces tendremos un 0 de nuestra función. Cuando el m sea un entero negativo, entonces tendremos un polo de la función. Perfecto. Había un caso especial. Dentro de esas singularidades había una un poquito más puñetera, que es la que no nos interesa trabajar, que es la singularidad esencial, ¿verdad? Es cierto que también podemos definir ese concepto de orden para singularidades esenciales. Es decir, además, en el caso de una singularidad esencial, en ese punto A perteneciente a C, se definía el orden como este orden de la función f en el punto A y es simplemente más infinito. Pero claro, si había una singularidad esencial, ¿qué significaba sobre el desarrollo del orden de la función? Que existían infinitas potencias negativas en un entorno de esa función. Por lo tanto, no es como con los polos que podemos decir, cógete la máxima potencia negativa que haya. Entonces, aquí sí que tenemos ese concepto de más infinito en el orden. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver para las funciones elípticas cómo podemos definir el orden de las funciones elípticas. Definición. Aquí simplemente, dada nuestra función f, que sea una función elíptica, se define su orden como la suma de los órdenes del conjunto de polos módulo nuestro retículo de periodos. Es decir, cuando hablamos de ese concepto de orden de f, cuidado, porque no es lo mismo el orden de una función que el orden de una función elíptica. Nosotros ya hemos visto cuál es el orden de una función a secas, ¿verdad? Que será mínimo de los distintos coeficientes que podemos encontrarnos en esa acotación mediante una exponencial con constante. Vale, no, aquí estamos hablando del orden de una función elíptica. Y cuando hablamos de la suma de los órdenes del conjunto de polos, eh, módulo ese lambda mayúscula, lo estamos diciendo porque sabemos que hay infinitos polos, ¿no? Nos queremos sumar únicamente los polos en cada uno de esos paralelogramos de periodos. ¿Qué nos va a quedar entonces? Pues nos va a quedar aquí esa suma para A perteneciente o A polo de F en cada uno de esos A perteneciente a P, donde vamos a coger que ese P pertenece al conjunto cociente con nuestro retículo de periodos, y aquí aparecen los órdenes, es decir, aparece el orden de cada polo de la función f. ¿Qué ocurre entonces? Porque si lo ponemos así todavía no está correcto, porque ¿qué ocurre con los órdenes? Que pueden salir números negativos, ¿verdad? En el caso de un polo, el orden, como lo hemos definido como el entero, si el entero es negativo, es decir, si el orden del polo vale menos 3, hay un problema en esa parte, ¿no? ¿Cómo conseguimos que ese orden
vuelva a ser ese elemento positivo como estamos acostumbrados a hablar con los polos? Poniendo aquí un menos, ¿vale? Sí. La otra opción posible, ¿cuál es? Si te vas a esta definición, aquí es que hemos definido el orden en un punto. Es verdad que cuando hablamos del orden del polo o el orden del cero, en el orden del polo en realidad lo hemos cogido nosotros como el valor absoluto. Pero bueno, con esta definición de el orden de la función en el punto, no tiene en cuenta el signo. Por eso tenemos que tenerlo nosotros en cuenta aquí para recordar que cuando hablábamos de los órdenes de los polos era el elemento positivo, no ese coeficiente que puede ser negativo ahí. Por eso hemos puesto ese menos, para que se ajuste con las definiciones que teníamos previamente. ¿Vale? Bueno, pues una vez que tenemos eso, entonces, como consecuencia, vamos a ver qué ocurre precisamente con el número de polos que puede tener nuestra función. Es decir, corolaria, el número, pone, dada f, función elíptica, tenemos que f tiene al menos dos polos en nuestro paralelogramo fundamental o en cada uno de esos paralelogramos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Esto es siempre y cuando f no es constante. Porque realmente cuando hemos visto nuestro segundo teorema de Liouville, ¿qué nos decía el segundo teorema de Liouville? Todo aquí. Que si f es una función elíptica, entonces tiene un número finito de polos, ¿verdad? Tú dirías, oye, pues un número finito. Mínima cantidad de polos que puede tener tu función. Cero polos. Bueno, cero polos no puede ser, ¿por qué? Porque si tuviese cero polos, por el primer teorema de Liouville, ¿qué ocurre? Que entonces la función tiene que ser constante. Estamos diciendo que la función no sea constante. Entonces una pregunta sería, ¿vale? ¿Puede tener un único polo? Es decir, aquí, demostración. Si f no tiene polos, bueno, vamos a hacerlo mejor. Vamos a poner por reducción al absurdo, supongamos que f tiene menos de dos polos. ¿Eso qué significa? Que hay dos opciones posibles, ¿verdad? Es decir, opción 1, f no tiene polos. Pero ya hemos visto que si f no tiene polos, entonces, ¿qué tipo de función es f? Constante. Y estamos trabajando con una función que no sea constante, ¿vale? Contradicción. Bueno, pues entonces f tiene un único polo. Vamos a ponerle a. Pero, ¿cuánto vale la suma para todo a que sea polo de f con a perteneciente a cualquier rectángulo o en este caso al paralelogramo fundamental del residuo de la función f en el polo? En este caso, ¿cuántos polos hay? Solo hay un polo. Si solo hay un polo, eso significa que la suma de los residuos es simplemente lo que valga. Vamos a poner aquí, como hemos llamado al polo, vamos a poner z sub 0. En los polos que hay, simplemente el residuo de f en ese punto z sub 0, ¿verdad? Porque solamente hay un polo. Y si solamente hay un polo, a mí me da igual que haya 1, 400 o 10 millones.
¿Cuánto vale la suma de todos los residuos? Hemos dicho que la suma de todos los residuos vale, por el segundo teorema de Liouville, 0, ¿verdad? 0. Pero si el residuo de ese polo es 0, ¿eso qué significa? El residuo es el coeficiente que tiene el orden de ese polo, ¿verdad? ¿Qué coeficiente tiene esa parte negativa? 0. Y si tiene 0 esa parte negativa, es que entonces no hay polo en Z0, que es la otra contradicción. Perdón, ¿qué diferencia entre A y Z0 aquí en esta No, última línea? que no quería poner, como aquí estoy haciendo la suma en A, y A es una letra que está cambiando, y antes lo había llamado Vale, A, vale. Porque estás digo, dejando A como el índice, vale. claro, para no confundir, pues mira, cambio, yo qué sé, como antes le habíamos puesto la suma con el A y el A es el que está cambiando, pues llamo al polo que está fijo Z0, por ejemplo. Pero claro, tanto si no tiene polo, llego a que la función es constante, lo cual no puede ser. Y si tiene un único polo, por el segundo teorema de Liouville, el residuo tiene que ser 0. Entonces no tenemos un polo en ese punto, por lo tanto, también tengo una contradicción, ¿cierto? Luego, ¿qué hemos visto? Pues que obviamente tiene que haber mínimo 2 o más polos. Con esto llegamos ya a estudiar lo que sería el tercer teorema de Liouville, que el tercer teorema de Liouville lo que nos dice ahora precisamente es afinar la relación que tienen los polos con los ceros y además también en cuanto al comportamiento de los órdenes. ¿Vale? Entonces, aquí vamos ya con nuestro tercer resultado, teorema, que es nuestro tercer teorema de Liouville. Entonces, aquí lo que decimos es que sea f una función elíptica, de modo que el orden de esta función elíptica es igual a m. ¿Vale? Bueno, entonces se verifica alguna de las siguientes situaciones. Por un lado, puede ocurrir bien que f tenga m ceros exactamente en el paralelogramo fundamental. Y aquí cuando hablamos de cero, hablamos de que están contados según su multiplicidad. Es decir, que si el 1 más 2i es un 0 de orden 3, tengo que escribir el 1 más 2i y el 1 más 2i y el 1 más 2i 3 veces, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo. Es decir, opción número 1, la función solo tiene ceros dentro de ese paralelogramo fundamental, ¿de acuerdo? O opción número 2 es que el número de ceros y el número de polos de f coinciden en p sub 0. Y además, contados ambos según su multiplicidad. No solo eso, sino que además podemos mejorar un poquito más ese comportamiento sobre la información de los ceros y los polos.
Es decir, además, en este segundo caso, si nuestro retículo de periodos está generado por dos periodos primitivos W1 y W2, con coeficientes en Z, de modo que llamamos A su 1, A su 2, hasta A su, he dicho, M son los ceros y B su 1, B su 2 hasta B su M los polos, que como decimos pueden repetirse los valores porque lo estamos contando tantas veces como su multiplicidad. Entonces, lo que sabemos es que hay una combinación de estos elementos. Es decir, si yo cojo la suma de todos los ceros, es decir, si cojo el A su 1 más el A su 2 más el A su M, sumo los M ceros de mi función. Sumos los M polos de nuestra función con los posibles elementos repetidos y estudio la diferencia que hay entre los ceros y los polos, eso va a ser una combinación de los periodos. Es decir, se va a poder expresar como alfa por el periodo W1 más beta por el periodo W2, donde alfa y beta son numeritos enteros. ¿Vale? Esto me recuerda a mí, vamos, no tiene por qué no, pero me recuerda un poco como a la identidad de Bézout cuando estudiábamos discreta, que a la hora de hacer esa división, pues encontrabas unos escalares alfa y beta enteros, de modo que esa combinación con los escalares te daba tu máximo común divisor. Lo que estamos diciendo es que esa diferencia entre polos y ceros me da justamente una combinación lineal mediante coeficientes enteros de los periodos primitivos que tiene nuestra función elíptica. ¿Vale? ¿Bien? ¿O algo Eso raro? es, sí, esas sumas son las sumas del valor del cero. Claro, no estamos hablando, Ah, aquí es el punto. No estoy el diciendo que punto. sea el orden Mm, del punto ni el No, residuo. No, no no, no. no Es tendría que, sentido. que si tú tienes un 0 que es el 14 y el 2 más i y el 8 menos 7i, pues si sumo otros tres ceros y cojo el polo que es el 4 y un polo en el menos 1 menos 7i y un polo lo que sea, lo sumo y veo cuánto suman los polos menos cuánto suman los ceros, o al revés, me da exactamente igual, porque da igual que sumes uno, o sea, que le restes uno u otro, eso va a ser un múltiplo de periodo primitivo más periodo primitivo. ¿Qué múltiplo? Eso ya no tenemos que buscar la vida, pero seguro que lo vas a poder expresar como una combinación de esos periodos primitivos, ¿vale? Como consecuencia trivial, obtenemos ya dos informaciones prácticamente inmediatas sobre el comportamiento que tienen las funciones elípticas en el número de valores que toma. Es decir, una consecuencia inmediata primera sería corolario, y es que toda función elíptica f toma el mismo número de veces cada valor le ponemos al valor. ¿Qué letra le quieres poner al valor? Z0, no sé. Es un punto complejo, es que A lo hemos utilizado para los polos, Z0, ¿por qué no le pones vale, Z0? cada valor z0 del plano complejo, ¿vale? Lo que estamos diciendo, ojo, es que la función elíptica en cada punto lo va a tomar exactamente la misma cantidad de veces, ¿vale? No solo eso, sino que además podemos precisar un poquito más. ¿Cómo precisamos un poquito más? Si sabemos el orden de nuestra función elíptica, es decir, corolario sea f función elíptica con
el orden de esta función elíptica, f, que va a ser esta constante m, mayor que 0. Entonces, f toma cada valor z0 perteneciente al plano complejo exactamente m veces en cada paralelogramo de periodos P que cojamos de ese espacio cociente C cociente con nuestro conjunto de retículos. ¿Vale? Estos resultados fundamentales son los que hacen referencia a los teoremas de Liouville y que nos dan información únicamente sobre el comportamiento que tienen las funciones elípticas realmente sobre polos y ceros de estas funciones elípticas. Y con eso lo tenemos todo.